Doctor, buenos días. Se puede ver su presentación, pero no se le escucha, doctor. Ahora, Sí, doctor, ahora sí se le escucha. perfecto. Ok. ¿Cuántos son en la clase? Somos 30, doctor, pero están entrando. Qué raro que están entrando, doctor. A ver, esperamos, entonces, ya son 11:06, qué raro. Sí, qué raro. 2 minutitos. A ver, ya están, me dicen que están entrando ahorita 5. Ya. Ok, vamos a darle 2 minutos más. Ok, esperamos. Gracias, doctor.
Muy bien, empezamos ya, son las 11:11, ¿no? Hola, Doctor, ya estamos ya. hola. Sí se le escucha, doctor. Ya, vamos a empezar ya. Son las... a ver, ¿cuánto de gente hay? Ya hay 28 ya, ok. Empezamos ya. Sí, doctor, está bien. Bueno, el día de hoy nos toca tocar el tema de patología de mama benigna y maligna, ¿no? Muy bien, vamos entonces a mencionar que la patología benigna tenemos lo que son los trastornos funcionales, las congénitas, trastornos inflamatorios, mastopatía fibroquística o displasia mamaria, los tumores benignos de la mama y lo que es el clásico fibroadenoma, ¿no? Piensa que el tema del cáncer, veremos qué es el cáncer de mama, su situación, factores de riesgo, su clasificación, prevención y tratamiento. Dentro de la anatomía básica de la glándula mamaria, tenemos en cuenta que tenemos el pezón, el tejido graso, también tenemos los conductos linfáticos y por otro lado los conductos lácteos, los lóbulos, y bueno, todo lo que está alrededor, prácticamente es el tejido cognitivo, el tejido adiposo, ¿no? Entonces, veremos que hay las principales partes del seno femenino son los lobulillos, los conductos, el estroma, ¿no? Aquí tenemos su ubicación, la ubicación de la mama, que se encuentra en la parte anterior del tórax sobre el músculo pectoral mayor, ¿no? Entonces, si trazamos una línea para external derecha, línea media axilar, y hacemos otra línea a través de la segunda costilla y la sexta costilla, veremos que la mama se ubica entre la segunda y sexta costilla, ¿no? En la parte anterior del tórax y sobre el músculo pectoral mayor, ¿no? Es el músculo pectoral. Lo dividimos en 4 cuadrantes, también lo clásico, ¿no? Cuadrante superior externo, superior interno, inferior interno, inferior externo. Y veremos que el 50% de los tumores benignos se ubica en el cuadrante superior externo. Igualmente, la mayoría de cánceres mamarios se producen en el cuadrante superior externo. Acá tenemos, digamos, la estructura de la mama, que va desde lo que es la piel, tenemos el pezón, tenemos la areola alrededor del pezón, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, pues tendremos que acá tenemos que nosotros saber diferenciar, que también tenemos ahí lo que son, ahí tenemos la areola mamaria, pezón, ¿no? Pero justo dentro de la zona de la areola hay una glándula que se llama la glándula de Montgomery, ¿no? Adicionalmente, pues tenemos ahí, aquí tenemos aquí los varios lobulillos que agrupan y forman los lóbulos mamarios.
los conductos lactíferos y los senos lactíferos. Entonces, la forma como se, digamos, la estructura de la mama, ¿no? En cuanto a su irrigación, vemos también que aquí básicamente vienen de la mamaria interna, rama de la subclavia, ¿no? Y por otro lado también tenemos la torácica lateral con sus múltiples ramas laterales, ¿no? Que vienen básicamente de la arteria axilar, ¿no? La subclavia, a su parte externa ya a nivel de la axila se convierte en la axilar, ¿no? Entonces ahí hay la torácica lateral con múltiples más laterales y que son aquí las ramas laterales de las intercostales, ¿no? Muy bien, entonces la torácica lateral, la mamaria interna, rama de la subclavia, ¿no? Y las ramas intercostales. También es importante conocer la anatomía del drenaje linfático, que tiene gran importancia en lo referente a lo que es cáncer, ¿no? Y tenemos ahí los linfáticos axilares, los paraesternales, los linfáticos mamarios contralaterales, ¿no? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, cuando hacemos una cirugía, de repente una cirugía radical de mama, cuando hacemos también el estudio de ganglio centinela para ver si el cáncer está avanzado o no, entonces vamos a ver los ganglios axilares y que estos prácticamente, por ejemplo, acá podemos ver aquí también hay un, digamos, el supraclavicular y el subclavicular, ¿no? Un grupo de ganglios también, ¿no? Tenemos también acá los ganglios axilares, tenemos el grupo externo axilar, el grupo medio central y también, digamos, tenemos acá los ganglios linfáticos axilares pectorales, ¿no? Y acá tenemos los ganglios linfáticos axilares, los subescapulares. Estos son paquetes de ganglios que uno, incluso cuando uno hace una cirugía radical, encuentra los ganglios y tiene que ir separarlos por grupos, ¿no? Gran importancia en lo que es cáncer. También es importante mencionar las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas que pueden ir desde cuando hay alteración en el número, ya sea por exceso o por defecto, ¿no? Polimastia, mamas ectópicas, mamas aberrantes, politelia, y por defecto cuando hay agenesia mamaria, amastia, atelia, ¿no? Alteraciones del tamaño por exceso y por defecto también, la macromastia, macrotelia. Esto también podemos ver mama gigante, ¿no? Y por defecto micromastia y microtelia, ¿no? En la forma, alteraciones en la forma, en la mama, el pezón, la areola, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la mama puede ser cónica, aplanada, cilíndrica, pediculada, péndula. En cuanto al pezón, puede ser un prominente, aplanado, invertido, pediculado y partido. En cuanto a la areola, puede ser prominente o retraída también, ¿no? Aquí tenemos diferentes formas de lo que es mama, pezón, areola, ¿no? En cuanto a alteraciones de la situación, en cuanto a la mama del pezón, puede haber que sea, desviaciones pueden ser laterales, puede ser hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces hay también mamas asimétricas en cuanto a
la situación, ¿no? Está un poco más alta, más bajo. Y en cuanto al pezón, pues puede ser supraareolar, isoareolar, etcétera, ¿no? Y por traumatismos, por ejemplo, podemos ver, hay heridas incisas, quemaduras, contusas, esteatonecrosis, grasa, etcétera, ¿no? Traumatismos. Los inflamatorios, aquí resaltar, a ver, pues, una mastitis aguda o mastitis crónica, que muchas veces cobra su importancia, dado que a veces se puede confundir con un cáncer, ¿no? Los trastornos funcionales, cuando ustedes atiendan a su paciente, van a encontrar si tienen telorrea, galatorrea, ectasia ductal, ¿no? Sale leche por el pezón. Esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen, digamos, hiperprolactinemia, o alguna persona que sufre también de ovario poliquístico, en la que hay hiperprolactinemia y, bueno, puede haber una galatorrea, ¿no? Mientras que la telorrea solamente es una secreción por el pezón, que puede ser uni o bilateral. La galatorrea, bueno, es leche, ¿no? Y la ectasia ductal es una telorrea unilateral de coloración verdosa, marrón, negra. Cuando hablamos de galatorrea o telorrea, tenemos que ver si hay causas extramamarias o causas mamarias. Causas extramamarias, de repente alteraciones en el sistema nervioso central, se me ocurre pensar algunos tumores hipofisiarios. Si hay un tema endocrinológico que puede ser funcional, por ejemplo, con pacientes que sufren de hiper o hipotiroidismo. Cuando hay una alteración tumoral, tipo tumores que producen prolactina, bueno, estímulos locales, por ejemplo, puede ser traumatismos torácicos o medicamentos. Me gusta pensar aquí, por ejemplo, la dopamina, la erselpina, o los unos y corrientes usados, los antihipertensivos, etcétera, ¿no? Pueden producir galatorrea. Y causas mamarias, pues, desde una infección o procesos inflamatorios locales, mastitis, tumulaciones benignas tipo papilomas intraductales y tumores malignos del cáncer de mama. Y bueno, ¿cómo enfocamos la patología, digamos, benigna de mama? Debe esperarse que eso, obviamente, con una buena anamnesis, ¿no? Una buena anamnesis y pues el examen físico, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la anamnesis, hay que preguntar el tema de la edad, sexo, historia clínica obstétrica, gineco-obstétrica, coincidencia de otros síntomas, historia de endocrinopatías, toma de fármacos, etc., ¿no? Para ver qué es lo que estaría pasando, ¿no? Y en cuanto al examen físico, si hay secreción, hay que ver si es purulenta, lechosa, verdosa, hemática, ¿no? Si purulenta puede ser un absceso, si es lechosa puede tener un origen extramamario. Si es verdosa o marrón, puede haber alguna ectasia ductal. Y si es hemática o seromática, puede haber alguna lesión hiperplástica, ¿no? Y nos vamos a basar en los pruebas de laboratorio, estudio de imagen, ¿no? Estudio de imagen, mamografía, etcétera, ¿no? También ahora existe lo que es la galactografía. Y en pruebas de laboratorio, pues sí, hay que hacer su citología de la secreción, cultivo de secreciones, perfil hormonal. Y cuando decimos de acá, cuando enfocamos la patología benigna de mama, tenemos que ver que cuando la enfermedad fibroquística, realmente hay algo característico que es el dolor, ¿no? Mastodinia, ¿no?
que es un dolor cíclico que aumenta con el periodo premenstrual. Pues hay que chequear también si estamos frente a un carcinoma de mama o es un fibroadenoma. Y obviamente también es una tumoración benigna, ¿no? Y diremos, ¿cuál es lo más frecuente que tenemos del día a día, ¿no? Tenemos se llama la mastopatía fibroquística o displasia mamaria. Cuando hablamos de patología benigna mamaria, es lo más frecuente, la mastopatía fibroquística. Ya decíamos que hay hipersensibilidad mamaria, hay una mastodinia. Y bueno, lo importante es que esto es cíclico, ¿no? Y si tiene, digamos, una relación con la función hormonal, es de esperarse que cuando llega uno a la menopausia, esto disminuye notablemente, ¿no? Los tumores mamarios benignos, como el de fibroadenoma, decíamos, puede ser un tumor de filoides, quistes, papilomas intracandaliculares, papilomas intraquísticos y estasia de conductos terminales, ¿no? Y lo maligno puede ser desde un carcinoma o un sarcoma, ¿no? Nuevamente acá, los tumores benignos de mama corresponde al 20% de patología mamaria y ¿qué hay que hacer? Repetimos, una buena historia clínica, con una buena anamnesis y un buen examen físico, ¿no? En cuanto, digamos, a la anamnesis, haremos la neumotemia alicia, ¿no? Consiste, bueno, cuando apareció, es unilateral o bilateral, leve, moderado, intenso, produce quemazón, pesadez, sensibilidad, etc. Irradiación, calma con analgésicos, hay calor local. Y la forma clínica, pues, hemostasia cíclica, no cíclico, sobre traumatismo, medicamentos, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios tenemos nuestra clásica mamografía, ¿no? Nuestra mamografía, nuestra ecografía, podemos hacer citología, PAP, biopsia, ¿no? Citología es prácticamente, por ejemplo, acá podemos pasar desde una citología, que es un PAP, ¿no? El PAP, pues, es una punción con aguja fina, ¿no? Y la biopsia, que bueno, puedes tomar de una masa tumoral y lo llevas a... Y luego, pues, no olvidar que tenemos una rutinario, la mamografía, la ecografía, etc., ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos acá tenemos una mamografía acá normal, que hay un quiste benigno. Esto ya es un cáncer, ¿no? Tenemos una mamografía normal, aquí tenemos un quiste benigno, no canceroso, cabe la redundancia, y este sí es un cáncer. En el cáncer podemos encontrar clasificaciones muy pequeñas, ¿no? Cuando hay personas que te preguntan si el calcio que toman en la leche o lo que toman de repente tabletas, bioral, calcios, se puede almacenar el calcio ahí en la, digamos ahí, va a haber acúmulo de calcio ahí en la mama, no, eso no, pero pueden haber microcalcificaciones, ¿no? Por otro lado también entonces podemos decir, las lesiones benignas, bueno, generalmente son pues de contorno regular, homogéneo,
Presentan calcificaciones, pero son gruesas, ¿no? Calcificaciones gruesas. Están dispersas, de densidad y forma homogénea, como un cascarón de huevo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el caso de un cáncer, si tenemos que todo está prácticamente disperso, ¿no? Las clasificaciones, microclasificaciones dispersas, ¿no? Ahora, el siguiente paso es la ecografía. La ecografía la hacemos en pacientes cuando tienen menos de 30 años o cuando está durante el embarazo. Esto no es radiación, pues, ¿no? Entonces, si hay una lesión quística, podemos ver una estructura anicogénica, ¿no? Si es lesión sólida, puede ser hiperecogénica, ¿no? Caso hiperecogénica, ¿no? Y bueno, estos, por ejemplo, hipoecogénica es una lesión quística y en cambio una hiperecogénica es una lesión sólida, ¿sí? En la ecografía. Es un quiste y te puede ser un fibroadenoma, ¿no? Muy bien. Entonces, entre los tumores benignos de la mama, también decíamos otro, aparte de la enfermedad fibroquística de mama, tenemos el fibroadenoma, ¿no? El fibroadenoma, que son pequeños, de 2, 3 centímetros, etc. Son muy móviles, el crecimiento es lento, a veces puede ser múltiple o puede ser bilateral, ¿no? Bueno, el tratamiento de los fibroadenomas, si es más de 40 años o ha sufrido una variación, ha crecido, bueno, hay que sacarlo, una exéresis. Pero si es una mujer menos de 30 años y el tumor no ha tenido variación respecto a sus controles, se puede dejar, ¿no? Entonces, concluíamos en el tema de los fibroadenomas, que es menos de 30 años, se presenta con unos nódulos de límites bien definidos. Ante todo, a la fibroadenoma le podemos poner no sé, es un PAF, ¿no? O sea, una punción con aguja fina le hacemos. Aquí tenemos un fibroadenoma. Y decíamos que si tenemos un fibroadenoma no está de más y podemos hacerle una punción con aguja fina. Y se estudia en patología, ¿no? Otro es el tema del quiste. Acá tenemos quiste, ¿no? De los 40 y 50 años generalmente se ponen los quistes, ¿no? Quiste sinónimo de contenido líquido en su interior, indoloros, no son adheridos, parece sensible a la presión, ¿no? El diagnóstico que hacemos por ahí de estos quistes son por ecografía, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el tema del cáncer de mama, ¿no? Cuando se hace un recuerdo en las actividades por cáncer de mama, siempre se utiliza una cinta rosada, ¿no? Eso se hace en el Perú y el mundo, ¿no? Entonces, y podemos ver que también los diferentes modelos de intervención, ¿no? Que puede haber una intervención comunitaria, ¿no? Entonces, también o sea, digamos, podemos hacer un prediagnóstico, pues el diagnóstico, también el tratamiento, la remisión, por recaídas también, y enfermedades terminales hay que hacer solamente cuidado paliativo, ¿no?
Ahora en el Ministerio de Salud, pues ya focaliza la prevención de 5 tipos de cáncer, ¿no? Cuello uterino, mama, pulmón, estómago y próstata. Estos son los cánceres que está priorizando también el Ministerio de Salud. De aquí, bueno, recuerden que el cáncer de mama es el segundo frecuencia del cáncer ocupa el segundo lugar en el Perú, pero en Lima metropolitana, bueno, en Lima en general es el cáncer de mama en primer lugar, ¿no? Cáncer de cuello uterino en segundo lugar. Pero a nivel de todo el Perú todavía sigue siendo el cáncer de cuello uterino el más frecuente, ¿no? Seguido por cáncer de mama. Pero ya decíamos en Lima, más frecuente el cáncer de mama. ¿Cómo podemos prevenir digamos, el cáncer de mama, ¿no? Hay que ver, ya a esta altura del partido tenemos que ver qué es, ¿no? El cáncer de mama, los factores de riesgo y los datos estadísticos. Y esto pues, nos permite al final hacer efectiva la prevención. Y aquí, bueno, entonces, dentro de la epidemiología podríamos decir que el tumor maligno más frecuente en la mujer y es la primera causa de muerte en países desarrollados, ¿no? En Lima metropolitana, en primer lugar, bueno, y uno de 30 mujeres lo presenta, ¿no? Tener en cuenta también de que realmente la mujer a veces no se hace su autoexamen de mama y bueno, lo ideal sería que venga pues con la tumoración con de repente o tumor no palpable que viene a un chequeo por una mamografía, de repente tiene más de 40 años y dice quiero hacer mi mamografía, quiero hacer mi chequeo, se hace su chequeo y le hacen una mamografía y le encuentran que hay camilocalcificaciones, le hacen estudios, le colocan un arpón, que es una aguja para dirigir allí digamos, ya sea hacer la biopsia del PAF, la biopsia con aguja fina, y a veces nos vamos con la sorpresa de que encontramos un carcinoma in situ, ¿no? Entonces son tumores no palpables, ¿no? Y bueno, es fácil ahí intervenir y bueno, la paciente se le saca esa tumoración, carcinoma in situ y bueno, en fin. Pero el tema está que las mujeres llegan, tema a veces avanzado, ¿no? Que llegan en estadio 2, 3, ¿no? Y es así que, bueno, lo importante está que, por ejemplo, si comparamos el año 2004, habían 1.407 casos, pero si ponemos ahí una fecha, por ejemplo, para el año, digamos, en relación al año 68, por ejemplo, el cáncer, y más o menos esa proporción ha llegado a la fecha, son más o menos 44%, ¿no? Y rescatar que los pacientes vienen en estadio 2 y 3, ¿no? Avanzado. Entonces, puede que lleguen con que ha hecho metástasis a axila o a otros aparatos y sistemas, ¿no? Es muy frecuente en Lima, sobre todo, que te digo, en Lima metropolitana y el Callao, ¿no? ¿No? En Lima metropolitana, el Callao también, por la órbita constitucional del Callao, ¿no? El cáncer generalmente lo presentan 1 de cada 30 mujeres, ¿no? Entonces diremos pues que cáncer de mama es una proliferación anormal y desordenada de las células del epitelio mamario, ductos, lóbulos y menor frecuencia en el estroma. La más frecuente es dentro de los ductos o en el lóbulo, ¿no? Y de acuerdo, digamos, a esto si es intraductal, intralobular,
no invasivo, etcétera, ¿no? Los factores de riesgo del cáncer, es bueno que siempre lo tengamos en cuenta, son hormonales, no hormonales, factores hereditarios, la edad temprana de aparición del cáncer, si hay la bilateralidad, que se da de un 40%, puede también asociado a otros tumores malignos de ovario, de colon, tiroides. Y la transmisión autosómica dominante que está demostrado. Entonces es muy importante el factor genético, el antecedente familiar de cáncer de mama, ¿no? Aquí vemos el árbol genealógico. Entonces, siempre estar pendiente, preguntar si hay antecedente familiar de cáncer de mama, ¿no? Aquí tenemos que básicamente se traduce por una mutación del gen BRCA1 o BRCA2, ¿no? De BRCA1 o BRCA2. Una mutación de su genes, ¿no? Hablamos de evitar bilateralidad, ¿no? Porque la posibilidad cuando uno tiene un cáncer de mama y le hacen una exéresis del cáncer de mama, hay 40-50% de posibilidad que se produzca cáncer en la otra mama, ¿no? Vamos a ver el tema de factores de riesgos hormonales, ¿no? Aquí, factores de riesgos hormonales, ¿cuáles son los factores de riesgo que incrementan la exposición de oxígeno? Perdón, de estrógenos. Por ejemplo, hay factores que incrementan el número de ciclos menstruales, ¿no? Y por ende producen anovulación, ovulación estrogénica, la menarquia temprana, la menopausia tardía, la nulliparidad, consumo de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, iremos acá, pues, a ver, nuevamente chequeamos acá, ¿no? Vemos factores de riesgo, patología mamaria previa, antecedentes familiares, menopausia tardía, irradiación repetida, menarquia precoz, nulliparidad, primer embarazo tardío, lactancia corta o artificial, adiposidad, estatus social alto, antecedentes personales de otro cáncer, ¿no? Ya vemos que los factores de riesgo del cáncer de mama son, pues, la exposición a estrógeno, por ejemplo, ¿no? Aquí la exposición a estrógenos elevados, ¿no? Algunas, pero de repente, ahí hemos puesto el dibujo con una píldora, porque a veces hay píldoras que pueden tener de repente más estrógeno de lo que el cuerpo necesita, ¿no? También el equilibrio hormonal durante el ciclo menstrual puede modificarse y condiciona, pues, la aparición de un hiperestrogenismo, ¿no? Recuerden también que los estrógenos condicionan el crecimiento del epitelio mamario. ¿Qué pasa con esto? Aumentan, digamos, la multiplicación del ADN y la posibilidad de eventos genéticos que lo dañen, ¿no? Y por otro lado, pues recordar que si hay ciclos anovulatorios, hay estrógenos elevados y con los factores de riesgo que le hemos dicho anteriormente, ¿no? Menopausia temprana, menopausia tardía, esterilidad, nulliparidad, lactancia, casa. La evolución del cáncer de mama, podemos verlo, que va desde una fibrosis del tejido epitelial o estrómico hasta la ulceración.
invade los tejidos mamarios circundantes. Y algo que produce la retracción de la piel es porque el acortamiento del ligamento de Cooper. Por eso ustedes verán de repente, hay retracción de piel. Uy, este es un cáncer. ¿Qué ha pasado? Hay un acortamiento del ligamento de Cooper. Alteración del drenaje linfático y puede haber un edema. Y bueno, las células cancerosas luego invaden la piel y se produce la ulceración. El proceso está acá y llega hasta la ulceración, ¿no? De la evolución del cáncer de mama. También recuerden que puede haber una metástasis a ganglios linfáticos. Aquí, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de ganglios centinela, que se pone digamos, un elemento químico que se llama el tecnesio 99, se inyecta desde la zona de la mama, los linfáticos van avanzando, y si este cáncer ha invadido la axila, los ganglios axilares, se va pintando de un color celeste, ¿no? Y si se pintan los ganglios axilares de color celeste, significa que no solamente vamos a hacer tumorectomía, sino también vamos a hacer, de repente vamos a hacer una mastectomía radical que incluye la anexectomía. Digamos, sacar los ganglios axilares, ¿no? Entonces, importante los ganglios linfáticos porque obviamente esto sucede. A ver, ¿pueden apagar algún micro? Entonces decíamos que pues nos puede permitir que el estudio de los ganglios, si hay metástasis a la axila y ver el ganglio centinela. Apoyados con el tecnesio 99. Prácticamente un radioisótopo, ¿no? En general tendríamos que decir que las mujeres con ganglios negativos puede haber 30% de recurrencia en cáncer de mama. Pero si la mujer es con ganglio positivo, puede haber recurrencia hasta el 75%. ¿Ah? Por eso que se hace la mastectomía radical con esféresis de ganglio, ¿no? Prácticamente se saca también toda la axila, ¿no? Vaciamiento ganglionar axilar. Y puede haber también metástasis a distancia. ¿A dónde se van los órganos en cuanto a metástasis a distancia? Puede ser mediante dos vías, ¿no? Sea puede ser la linfática o puede ser la hemática. Entonces, obviamente, si hay vía hemática, linfática puede llegar a los huesos, a los pulmones, a la pleura, a los tejidos blandos, al hígado. Ahí donde tenemos que tener la idea de que dónde vamos a buscar metástasis. Básicamente en huesos, pulmones, ¿no? Ya saben que es vía hemática o vía linfática, ¿no? Ahora, un tema que debemos enfatizar es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, ¿no? Mediante la autoexploración, el día a día nosotros vemos en la consulta externa y hay mujeres que no le dan importancia a realizarse un autoexamen de mama, ¿no? Y llegan con tumores grandes, de más de 5 centímetros. Y resulta que cuando se va a la ducha, se va al baño, pues tiene que haber un autoexamen de mama, ¿no? Bueno, la exploración clínica, la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, la biopsia, ¿no? Entonces, prevención. Y para esto, pues, tenemos el clásico autoexamen de mama. Como ponen digamos, los brazos detrás de la cabeza.
Y con el brazo derecho se va en el sentido de la manecilla del reloj, va haciéndose su autoexamen, ¿no? Y así sucesivamente, eso con la otra mano también. Y también puede ser esto parada o también sentada o también puede ser echada, ¿no? Es el autoexamen de mama. En sentido de la manecilla del reloj. Acá nuevamente, autoexamen de mama. Y la forma que uno tiene que examinar también si uno está evaluando a la paciente, evaluando a la mama, ¿no? Nuevamente la autoexploración. Ahora, tipos de cáncer de mama. Tenemos general, puede ser el carcinoma, ¿no? Y puede ser el epidermoide o el adenocarcinoma. Adeno significa la glándula, ¿no? O sea, puede ser un carcinoma epidermoide o un carcinoma, un adenocarcinoma. Acá tenemos un conducto normal. Y en el otro lado sí tenemos ya células anormales, ¿no? Y también tenemos así una clasificación anatomopatológica. Los patólogos nos informan si es un carcinoma invasivo o es un carcinoma no invasivo. Es la clasificación anatomopatológica, ¿no? Entonces, tenemos la clasificación anatomopatológica. Decíamos si es invasivo. Ahora, si es invasivo, ¿es un carcinoma intraductal o ductal in situ o es un carcinoma lobular in situ, ¿no? O sea, ¿es el lobular o es intraductal? Ductal, los invasivos. Y los no invasivos, también debemos decir, ¿el lobular o es ductal infiltrante o canalicular invasor, ¿no? Realmente los más frecuentes son los ductales infiltrantes o canalicular invasor, ¿no? Más frecuente que los lobulares, obviamente, ¿no? Son los infiltrantes o canaliculares. Ahora, el carcinoma lobular. El carcinoma lobular in situ esto es propio de la mujer. Solo se desarrolla en la mujer, de preferencia en las premenopáusicas. Y bueno, se pueden convertir en cáncer invasivo, al 20-25%, ¿no? Y tienen su 65% tienen origen ductal y no lobular, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Miren. Acá tenemos el carcinoma lobular in situ. Y este es un lóbulo normal, ¿no? Muy bien, entonces siempre tener en cuenta que el marcador de riesgo de cáncer de mama en lugar de precursor anatómico, ¿no? O sea, aquí, como hemos dicho, hay un lobular, también hay un ductal, producto, ¿no? Productos. De esto sí, no solamente es exclusivo de la mujer, también se puede producir un 5% en el hombre, ¿eh? Este tipo de carcinoma ductal. El lobular sí es propio de las mujeres, ¿no? Pero el ductal puede presentarse 5% en el hombre. Y pues, digamos, aquí podemos ver que
un ducto normal, y acá es un carcinoma ductal in situ, ¿no? Y estos dan lo que es origen, bueno, dan origen a lo que son los cánceres invasivos, ¿no? El carcinoma infiltrante de la mama. Eso pasa cuando ya sea un carcinoma ductal o lobular, se extiende al tejido circundante, ¿no? Mamario, lo que aumenta la probabilidad de que se disemine en los conductos linfáticos, ¿no? Esto no es lo mismo que metástasis, por si acaso, ¿eh? Significa que lo que está haciendo solamente es, se está infiltrando la mama, pero es a partir de los carcinomas ductales o lobulares, al tejido adyacente, ¿no? Es diferente que una metástasis, ¿no? ¿No? Es diferente que una metástasis, ¿no? Así como en cuanto a carcinoma infiltrante en la mama, también tenemos carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la invasión del cáncer, la localización acá, y que es una masa automación con límites no bien definidos, ¿no? Bueno, en la mamografía puede aparecer con borde mal constituido, ¿no? Puede haber microcalcificación, etc. El carcinoma lobular infiltrante, que representa el 10% de todos los cánceres de mama. Este sí, el ductal infiltrante representa digamos, es la forma más frecuente de cáncer de mama invasivo, constituyendo el 80% de todos los casos de cáncer, ¿no? Carcinoma ductal infiltrante. Y el lobular infiltrante solamente representa el 10%. Entonces, fijamos este concepto que el más frecuente carcinoma ductal, perdón, el carcinoma infiltrante es carcinoma ductal. El más frecuente de los cánceres, 80%. Mientras que el lobular solamente es un 10%. Obviamente esos diagnósticos son del anatomopatólogo, ¿no? O sea, les traigo a ti a ustedes como una referencia, pero son diagnósticos ya anatomopatológicos, ¿no? En resumen, tenemos que decir los tumores invasivos y los tumores no invasivos y los invasivos, ¿no? De los invasivos, el ductal infiltrante o canalaria invasor es el más frecuente, 70-80%, ¿no? Ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Y el lobular solamente 10%, ¿no? Ahora, los tumores no invasivos, tenemos el carcinoma intraductal in situ y, bueno, el lobular in situ, ¿no? Ya lo estudiamos en su momento. Si hacemos una estadística en sí de los tumores, podemos decir que el carcinoma ductal infiltrante más o menos es un 43%. Se sigue el ductal in situ con 31%. Se sigue el lobular in situ con 15%. Lobular infiltrante 7.89, ¿no? Y el carcinoma inflamatorio 1.32, ¿no? 100%. Entonces, para ver una distribución, pues nos queda claro que el carcinoma ductal infiltrante es el más frecuente con un 43% acá, ¿no? Ya en general, ¿no? Cánceres.
El diagnóstico en cuanto a la expresión clínica tenemos, se puede notar como una tumoración, puede haber dolor, alteración del pezón, crecimiento, asimetría de la mama, alteraciones en la piel de la mama, puede haber a veces una piel de naranja, ¿no? O puede haber una masa axilar, manifestaciones de metástasis, ¿no? Acá están la forma, cómo se presentan el cáncer, ¿no? Puede ser simplemente por un endurecimiento, puede ser una hendidura, puede ser una erosión de la piel, puede haber solamente un enrojecimiento, puede a veces eliminarse algún fluido por el pezón, pueden aparecer microgrietas, huecos, o también puede de repente verse alguna protuberancia, algunas venas crecientes, ¿no?, que se dibujan, puede haber hundimiento del pezón, una asimetría del pezón, ¿no? Puede ser la piel de naranja clásica. Cuando hay piel de naranja está avanzado el cáncer, ¿no? Piel de naranja. O puede haber un bulto interno. Puede haber un bulto. Estos fueron 12 síntomas de cáncer de mama, ¿no? La exploración física que hemos tocado. Las imágenes, por ejemplo, acá miro calcificaciones. La mamografía, repetimos, nos permite detectar lesiones pequeñas. Precisa los bordes y consistencia de las lesiones. Determina la ansiedad del biopsia. Permite también que vayamos chequeando, examinando la mama contralateral, en la que puede haber cáncer también en la mama contralateral. Y bueno, la mamografía permite hacer estudio poblacional, ¿no?, para un diagnóstico precoz. Ahora uno puede ir a una población, un pueblo joven, o a un distrito, o a un centro poblado, y dice que le haces un screening, ¿no?, con tu mamografía. Ya no es nada del otro mundo una mamografía, ¿no? Pero con esto me permite mirar cómo diagnosticar un cáncer, ¿no? También la autografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, a biomarcadores, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo de que está haciendo, aquí se está haciendo se puede hacer biopsia, ya sea de masa palpables o no palpables, y nos ayudamos, digamos, vamos a hacer la biopsia con aguja, y luego pues sacamos la muestra y lo mandamos a estudio, y acá tenemos ya, o también podemos sacar con nuestro bisturí, vamos a sacar hacer una tumorectomía o una biopsia abierta, ¿no? De un bisturí. Entonces es la forma como podemos hacer el estudio para biomarcadores. Y un tema que no podemos dejar de lado, y para terminar ya, es el estadiaje, ¿no?, de lo que es el cáncer de mama. ¿Se ve bien la figura? Esta es la de la estadificación de cáncer de mama, Ruth. Hola. Sí se ve bien, doctor. Ok. Entonces, miren, acá, por ejemplo, tenemos, es el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. Y para hacer este viaje de manera muy simple, podemos decir, primero vamos a ver el tamaño, T1, T2, T3, T4. En segundo lugar, vamos a ver si hay nódulos o no hay nódulos. No hay nódulos. Tienes ganglios axilares móviles del lado del tumor. Pero
En la CN2 si hay ganglios axilares fijos en ausencia de metástasis. Anteriores móviles de fijos. Y el N3 es si hay metástasis a, digamos, a ganglios supra e infraclaviculares. Recuerden que cuando vimos la descripción de los ganglios, y había unos supra e infraclaviculares. Cuando estamos de ahí ya significa que estamos pues un N3, ¿no? O sea, cuando hay ganglios supra e infraclaviculares. O sea, el descuido ha sido tanto bueno, que aparecen ganglios. A veces de manera grosera, a ver, chequeamos, me ha salido una bolita acá, te dice encima del clavícula y otro, pues, un cáncer avanzado. Y hay que ver también el sistema de la metástasis. Hay metástasis, no hay metástasis M0. M1 si hay metástasis a distancia. Y MX, y si no se puede evaluar la metástasis. De acuerdo a ello, vemos aquí a nuestra clasificación, ¿no? Lo que son los estadios, y diremos, estadio 1, por ejemplo, cuando es un TN1, N0, M0. ¿Qué significa un T1, N0, M0, Jesús Toledo? Sí, doctor. Ahí tienes el cuadro. ¿Qué significa que es un T1, N0, M0? El tumor menos de 2 centímetros o menos, N0 que no se va a apreciar ningún ganglio. Y la M0 es que no hay metástasis. Eso estaría en un estadio tipo 1. Perfecto. Entonces, y así entonces, igual, a ver, de repente decimos, a ver, ¿qué significa MAIDIT? ¿Qué significa, por ejemplo, MAIDIT? T2, N1, M0, por ejemplo, ¿no? Un estadio 2B, ¿qué significa T2, N1, M0? ¿MAIDIT? Despierta. ¿Está MAIDIT o no está? Sí, doctor. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Qué significa un T2, N1, M0? Un T2 sería un tumor entre 2 y 5 centímetros. N0, doctor. N1. N1 sería Entonces, con los ganglios móviles. Y M0 sería que no hay presencia de metástasis. ya, entonces N1 decimos que es ganglios axilares son móviles, ¿no? Y M0 que en ausencia de metástasis. Entonces estaríamos frente a un estadio 2B, ¿no? Entonces, para que ustedes vean de que esa es la forma como hace uno el estadiaje, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo para que practiquen ustedes ya, porque esto les puede venir en el examen, ¿no? Entonces podemos también decir, ya a esta altura del partido, ver factores de mal pronóstico, ¿no? Digamos, un factor de mal pronóstico, por ejemplo, es el número de ganglios afectados, ¿no? O sea, cuando hacen el exéresis de los ganglios axilares, por ejemplo, ven cuántos se cuentan, ¿no? Y cuántos grupos, qué grupos ganglionares están comprometidos. Por decirte, sé que en la axila, los axilares tenemos el externo, el central, el inferior, pues, cuántos ganglios están comprometidos. ¿Están tomados o no están tomados? Pero si están tomados es un factor de mal pronóstico, ¿no? Y ya también vemos el tamaño, mayor de 2, el grado histológico, ¿no?
grado 2 y 3, el grado, su situación retrooral. También otro tema, si hay receptores estrogénicos negativos o son positivos, ¿no? Por ejemplo, digo, si hay receptores estrogénicos, predice una buena respuesta, ¿no? Podemos dar tratamiento con antiestrogénico. Se usa un medicamento muy común y corriente, es el tamoxifeno, ¿no? Medicamentos antiestrógenos, ¿no? Otra cosa también que es, si este paciente de cáncer se presenta en un paciente con edad menos de 35, pues son muy invasivos, ¿no? La gestación, si hay infiltración cutánea, si hay invasión linfática o vascular, si hay algún cáncer fijo con días o al pectoral, ¿no? Multicentricidad. Hay que ver si hay sobreexpresión o no del oncogen, del BRCA1, BRCA2, etc. Si se relaciona con un tratamiento, resistencia al tratamiento hormonal, ¿no? ¿En qué fase se encuentran las células? Hay unos indiferenciados. Entonces, si hay cómo están los microvasos, los marcadores tumorales, etc. Entonces, son factores de mal pronóstico, ¿no? Lo traía como un tema, para que tengan también un tema referencial, ¿no? Y el algoritmo terapéutico, pues, que sí es bueno eso que lo sepan como una cuestión panorámica. El cáncer de mama es, si tenemos una lesión, se ve mi flechita, ¿no? Sí, doctor. Ok, empezamos. Entonces, si tenemos una lesión palpable, haremos una biopsia. Si los bordes están libres, termina solamente una tumorectomía, ¿no? ¿Sí? Entonces, y de repente le haremos un ganglio centinela, y este ganglio centinela es negativo, se acabó, buen pronóstico y vigilancia, ¿no? Pero, si pasamos por acá nuevamente, la lesión palpable, biopsia, digamos, y vemos que digamos, los bordes del tumor están tomados, o sea, están afectos, ¿no? Entonces, si le has hecho una tumorectomía y los bordes están afectos, significa que tienes que ir a una mastectomía radical, ¿no? Y tienes que darle, bueno, ya, tu radioterapia, ¿no? Y luego, también adicionalmente tienes que ver cómo está el ganglio. Es un ganglio centinela. Y bueno, negativo, buen pronóstico, bueno. Mastectomía más simple y ganglio negativo, buen pronóstico. Pero de repente hiciste una mastectomía y el ganglio centinela es positivo, entonces tiene que hacer también su linfadenectomía, o sea, tiene que hacer ese vaciamiento ganglionar de axila, ¿no? La linfadenectomía. Adicionalmente, no solamente tienes que darle su radioterapia, sino tienes que darle su quimioterapia, ¿no? Y aquí, si es una paciente, digamos, posmenopáusica y con receptores de estrógeno positivos, tienes que darle pues inhibidores de aromatasa, ¿no?
Pero si es una premenopausia con receptores, digamos, positivos, aquí si le damos de lesión, su tamoxifeno por 5 años, si está contraindicado tamoxifeno, podemos proceder a hacer una ovarectomía bilateral o también análogos de las gonadotrofinas, puede ser análogos del EHRH, ¿no? Que son menos eficaces, pero incluso se le indica una ovarectomía y la paciente se hace. Está en juego su vida. Pero si es una pomenopáusica con receptores estrogénicos positivos, entonces aquí hay que darle inhibidores de aromatasa, ¿no? A pesar que la paciente ya está en posmenopáusica, pero todavía tiene hay estímulo estrogénico y hay receptores estrogénicos, ¿no? Entonces le damos inhibidores de aromatasa. Y hacia el lado derecho podemos ver de manera general, por ejemplo, estadios 2A, 2B, de T0, N0, M0, T1, N1, M0, T2, N0, M0, porque ahora a esta altura ya sabe que es T1, N0, M0, etc. Es tumores menos de 3 centímetros, hasta 3 centímetros, diámetro mayor, pues veamos tratamiento que está establecido ahí, ¿no? Tratamiento conservador, hacer cuadrantectomía, una decisión axilar, ¿no? Entonces, y punto. Y bueno, después de su radioterapia, ¿no? Pero si es ya, tienes un T2, N2, M0, tumor mayor de 3 centímetros, entonces ya hay que hacer una mastectomía radical, ¿no? Le damos su radioterapia y bueno, si es receptor estrógeno positivo, le damos un tamoxifeno. Y en cambio, si es un de 3N0M0, ya una mastectomía radical modificada, le damos quimio, radio y bueno, hormonoterapia, ¿no? Muy bien, entonces, para que tengan una cuestión panorámica de lo que significa el estadiaje y el abordaje en tratamiento. Claro, de repente este tema de tratamiento será un poco más específico, pero en líneas generales podemos decir de que si hay un tumor localizado, podemos hacer solamente una tumorectomía y chequear el ganglio axilar, si hay ganglio positivo o no es positivo, si no es decir, si no es positivo, puede ser solamente termina con una tumorectomía, ¿no? Pero ya si estamos en estadios un poco avanzados, si tenemos que hacer una mastectomía simple o una mastectomía radical tipo Patel, que ya Patel, ¿por qué? Porque tiene que sacar ya todo el pectoral mayor, menor. Aquí está un tema de tratamiento, puede estar por quimio, hormonoterapia, terapia de energía, metabolismo, solamente para una cuestión de tratamiento localizado, puede ser una radioterapia paliativa o una cirugía. Muy bien, entonces, de esta manera hemos concluido la clase del día de hoy y esperamos que haya sido de su utilidad. No sé si hubiera alguna pregunta. A ver, estamos 27. ¿Quiénes han faltado? Han faltado 4 personas, doctor. Bueno, 3 nomás, pero uno se ha retirado por lo que se le fue el internet. Pero hace un minuto se retiró recién Sánchez. Ah, correcto. Entonces, ya me envías ahí de las personas que han faltado, me envías su nombre, Ruth, ¿ya? Sí, le voy a enviar ahorita, doctor. Le envío ahorita, no se preocupe. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? La patología benigna, maligna. ¿Cuál es lo más frecuente? A ver, en patología benigna, Cristian Rojas.
Cristian Villaverde. Francesca. ¿No están? ¿O qué pasó? Disculpe. Hola, Cristian. ¿La patología benigna más frecuente cuál es? No se acuerdan, a ver. ¿Quién se acuerda? Levante la mano. Para no A ver, Ruth, ¿te acuerdas o no? María Aide Villanueva. Doctor, Sí, Ruth, a ver, cuéntame. La doctor, patología sino benigna que más me estaba frecuente, ¿cuál es? doctor, la más frecuente era el fibroadenoma, doctor. ¿Te acuerdas que hablamos de la enfermedad fibroquística de mama? Así, doctor. Claro. Entonces, que es cíclico, que tiene relación con el ciclo menstrual. En la parte premenstrual aparece la pared bastodinia, ¿no? Desaparece en la menopausia. ¿Recuerdan? ¿Te acuerdan? Es lo más frecuente, ¿no? O sea, obviamente le sigue los fibroadenomas, ¿no? Y que, a ver, y en cuanto a los factores de riesgo para cáncer, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer? A ver, ¿quién quiere levantar la mano? Si no quieren levantar la mano, vamos a ver qué dice Bernabé Saavedra. Puede ser. A ver, factores de riesgo, Bernabé. ¿No te acuerdas, Bernabé? A ver, aunque sea unos 5, pues, aunque sea unos 10. A ver, tenemos que saber los factores de riesgo, ¿eh? A ver. A ver, Grecia Torres, factores de riesgo. Grecia. ¿Dónde está Grecia? A ver, Carmen Rivera Moscoso. Sí, doctor, mencionó los genéticos y también los hormonales, los no hormonales. Dentro de los hormonales, recuerdo que mencionó la menarquía temprana y la nuliparidad también y una menopausia tardía. Ok, a ver, entonces aquí vamos a recordar un poquito. Esto tienen que saberlo, ¿eh? Hay hormonales, no hormonales, ¿no? Factores genéticos. La edad de aparición del cáncer, la bilateralidad, 40%, asociación a otros tumores,
emisión atómica, ¿no? Entonces, también, lo que tú decías, la menarquia temprana, menopausia tardía, nuliparidad, consumo de anticonceptivos, terapia hormonal, aumentan los estrógenos, ¿verdad? Nuliparidad, el embarazo, a qué edad se dio, depresión anticonceptiva, obesidad, consumo de alcohol, también lo consideran. Tema genético, ¿no? Un tema muy importante. BRCA1, BRCA2, ¿no? Muy bien. A ver, ¿y el tipo de cáncer más frecuente, cáncer de mama, cuál es? Es ¿cuál es el más frecuente de los cánceres, no? Cuando uno hace un estudio de cáncer, se ve que el 80% de los cánceres en general de invasivos, ¿no? Y en general de los cánceres, decíamos, había una estadística por ahí. ¿Cuál es el más frecuente? Lobular, ductal, grande, ¿cuál de ellos? Tal. A ver, por acá alguien nos levantó la mano. A ver, levanta la mano. ¿Quién? Por ahí. ¿Quién quería hablar? Vargas. Muy bien, a ver, Vargas. Alegría, no Ruth, a ver, Vargas. Cuéntanos, Sí, Vargas. Cuéntanos, ¿cuál es el? ¿Sí? ¿Cuál es? ella mencionaba la adenocarcinoma ductal el más frecuente, que era un 80% de los casos. Claro, el ductal infiltrante, ¿no? El ductal infiltrante, que más o menos es, entre los invasivos son el 80%, pero en general la estadística, ¿te acuerdas que pasamos una estadística? Más o menos el ductal infiltrante más o menos es el 43%, ¿no? En relación a todos los cánceres, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa? A ver, una pregunta, a ver, para... Ruth, ¿quería decir algo, Ruth? Ya era la misma respuesta, ¿no? Ya. Sí, doctor, ya lo mencionó mi compañera Vargas, ya lo mencionó mi compañera Vargas. Ok. Si tenemos una paciente que tiene una tumoración palpable y que es le he hecho digamos, he hecho una mamografía, bueno, presiona cáncer, le he hecho una biopsia que ha confirmado el cáncer. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Le hago una mastectomía, tumorectomía, ganglio centinela. ¿Qué haría con una pasión, un tumor palpable y que con la biopsia me sale que es un cáncer? De repente es un tumor de 2 centímetros, o sea, tumor palpable, le echo una punción con aguja fina y me sale que es un cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que, cómo sería mi abordaje? ¿Qué haría con esta paciente? ¿Ah? A ver, Rosemary Rodríguez. Sí, doctor. Bueno, en uno de sus últimos algoritmos mencionó que si había una lesión palpable, se realizaba la biopsia y si la lesión era de mal pronóstico, se realizaba una mastectomía. No sé si se refiere a eso, doctor. Ok. A ver, ¿qué dices tú, Angie? Sí, doctor, en el algoritmo terapéutico usted mencionó que
Cuando hay una lesión palpable, se realiza la biopsia y si están los bordes afectados con mal pronóstico, una mastectomía radical. Y también, bueno, evaluar lo que viene a ser el ganglio centinela, ¿no? Si es negativo o positivo. Ya, ok. Tú le decía, yo le digo, ¿sabes que hago la exéresis de esa tumoración y lo mando a congelación y veo que los bordes no están afectados, están libres? O sea, un tumor en la mama que le he sacado, ya, o sea, ya le diagnostiqué que es un cáncer, mama palpable, confirmado con biopsia, con aguja, y le he hecho he hecho una tumorectomía, le he sacado ese tumor y le he mandado patología para ver si los bordes están libres o no. Eso se manda inmediatamente, se manda a congelación. Y el patólogo me informa, los bordes, es un cáncer, los bordes están libres. ¿Hago la mastectomía radical o qué dices, Angie? Si los bordes están libres, la tumorectomía. Claro, la tumorectomía, le haces un tumor, o sea, igual le sacas el tumor, tocas la masa del tumor y ves, efectivamente te confirman que los bordes están libres. Ok, pero te quedas tranquila ahí nomás, ya le saqué el tumor, los bordes están libres. Sabes que la metástasis puede ser no solo linfática, también puede ser hemática, ¿no? O hemática y también es linfática, ¿no? Y ahí hay linfa. Entonces, ¿qué le harías? ¿Te quedas tranquila, ya le sacaste el tumor, te dijeron bordes libres, peritomía o algo más tienes que hacerlo? A ver, ¿qué dice ya Javier Cerrato? Ganglio centinela, doctor, para ver si ha hecho metástasis o Claro, no. ganglio centinela con radioisótopo, tecnesio 99. Y de repente ves que esperas, digamos, el tiempo, que es 15 minutos para que pinte, 15 a 20 minutos pinta y no. Y resulta que no se pinta con el tecnesio 99, o sea, no se hace celeste, entonces significa que es negativo. Y entonces podríamos decir que es un buen pronóstico, ¿no? Cerrado. Y Sí, la doctor, pero paciente, sí, claro. Entonces la paciente terminó su cirugía y ahí acabó su cirugía. Entonces, pero si de repente encontramos que el ganglio centinela es positivo, entonces tendríamos que, y acá la cosa se cambia, ¿no? Porque es de mal pronóstico, significa que aquí ya tendríamos que hacer ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí ese rato? ganglio, una linfadenectomía, doctor. Y de ahí realizar quimioterapia, ¿no? Claro, hacer si bien es cierto, los bordes estaban libres, digamos, centinela fue positivo, y ahí sí tenemos el linfadenectomía, claro. Linfadenectomía y su quimioterapia, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, que no todo es mastectomía, también podemos plantear tumorectomía, vaciamiento ganglionar, solucionar el problema, le damos su quimioterapia, pero ya si hay estadios más avanzados, ya tenemos no solo eso, sino tenemos que hacer, si los ganglios son positivos, hay que ver también cuántos ganglios están positivos, y de acuerdo a eso, plantear también ya una mastectomía, obviamente, ¿no? Cuando hay mastectomía con vaciamiento ganglionar, quimioterapia, radioterapia, tratamiento antiestrogénico, incluso podemos incluir también inhibidores de la aromatasa, etc. ¿No? De mucho de acuerdo al estadio. Ok, muy bien, entonces hemos estado orientados en la clase y eso está muy bien, los felicito. De esta manera, entonces, si tuviera alguna pregunta final, caso contrario, damos por concluida la clase del día de hoy. ¿Algún comentario final, Angie? Tallido, un minuto sobre la clase. No, doctor, me ha quedado claro más con las preguntas últimas que ha hecho.
Ok. ¿Algún comentario final, Javier? 30 segundos. Todo claro, doctor, por mi parte y con las preguntas estamos reforzando más lo que usted enseña, doctor. Ok. Entonces damos por concluido la clase el día de hoy. Bueno, saludar y felicitar por su atención y bueno, no te olvides de que me envías este RUT de los que le ha faltado, ¿no? Ya, muy bien. Sí, Buenos doctor, días a acabo de todos. enviar el WhatsApp. Gracias, Gusto doctor. Buenos saludarlos. días. Buen día. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. gracias. Buenas tardes.